Molt bé, doncs benvinguts una vegada més a la tertúlia de la Casa de la Premsa. Encantadíssims avui que siguem tanta gent i amb la Sònia, que tots coneixeu, però que avui la coneixem una mica més, no? Perquè és una veïna entranyable del barri que potser no han tingut temps d'escoltar-la, que té una vida molt interessant i que avui compartirem amb tots vosaltres. Ja sabeu que la Sònia doncs, és de Veracruz, no? Sí. De l'estat de Veracruz, i que va néixer en un poblet i que va començar a treballar en el món del periodisme de forma una mica imprevista, potser, i que va anar a parar, diguéssim, la seva etapa inicial va ser aquest diari de Xalapa, no? Diario de Jalapa. Sí, que és la capital del estado de Veracruz. Molt bé. Doncs explica'ns com vas començar el diari de Jalapa i com va anar aquell aterratge en el món del periodisme. Doncs va ser molt... Primer que tot, moltes gràcies per estar aquí. Jo tinc 23 anys a Catalunya, a Barcelona, i m'agrada molt parlar català i em sembla que ja una mica sí que parlo, però quan parlo de Mèxic automàticament canvio, així que disculpeu per aquesta mescla barrejada, de barreja de tot, però intentarem fer-ho així, o sigui, com ho pugui. Doncs jo vaig arribar al periodisme quasi per necessitat. He tingut una filla molt joveneta, quan jo tenia 16 anys, i llavors 17 anys. I llavors me vaig a involucrar en la feina, en el treball, molt ràpidament. I llavors estudiava a Veracruz, a Jalapa. No soc de Veracruz exactament, la meva mare sí, però jo havia nascut en un poblet de la Sierra Norte de Puebla. I després em vaig a marxar a Mèxic, on vaig quedar embarassada i on vaig a fer gràcies, Núria, on vaig a fer m'he posat a treballar per a poder sobrevivir i mantenir a la meva filla. I després he marxat a Jalapa l'any 86 i tenia que treballar. I vaig entrar a la universitat, perquè havia deixat d'estudiar i vaig entrar a la universitat, i en la universitat també treballava i estudiava, tenia la cura de la meva filla, o sigui que era molt difícil sobreviure en aquestes condicions. Així que un companyero de la facultat em va dir: estan sol·licitant un corrector d'estil al periòdic. I jo dic: però vale, doncs marxo a demanar el treball. I quan vaig arribar, no era el diari de Jalapa, sinó un periòdico més petit, em va dir el director: no necesitamos corrector de estilo, necesitamos una reportera, una redactora. ¿Y tú sabes escribir? O sea, ¿escribes o sabes, has hecho periodismo? Y yo le voy a decir valientemente que sí, pero no había trabajado nunca en un periódico ni había escrito más que unas columnas que le transcribía como secretaria a una gente que sí que escribía. O sea, entonces me van a poner a cubrir las noticias que eran más irrelevantes para la línea editorial del periódico. O sea, la gira de un gran hombre que es mexicano, que se llama Cuauhtémoc Cárdenas, era candidato a la presidencia de la República, pero era por el partido opositor. Entonces eso a la línea editorial de México, del periódico mexicano, no le interesaba. Y entonces me van a enviar a cubrir. Para mí fue tan difícil porque era la primera vez que yo veía multitudes en defensa del voto. A Cuauhtémoc Cárdenas le hicieron un fraude electoral y él hizo una defensa del voto, pero fue muy buena la defensa del voto. Por eso digo que es un gran hombre, porque él, en lugar de llamar a la rebelión y a la guerra civil y a todas esas cosas, lo que hizo fue llamar a la pacificación del país, al respeto a las elecciones, porque él decía: no quiero que entremos en un baño de sangre, que pudo haber ocurrido. Entonces, fue muy importante para mí esa gira que me despertó al mundo social de México a lo grande, al mundo del periodismo, y yo escribí unas noticias tan horribles que cada vez que las veo en el archivo de los periódicos de entonces, digo: ¿cómo pude hacer eso? Pero cuando yo llegaba al periódico,
tenía una compañera que por cierto murió ya, que también era periodista y era la jefa de información en ese periodiquito, que me decía, Sonia, es que tienes que escribir de esta manera, ponle un 1 a lo más importante, un 2 a lo menos importante, un 3, y así me estructuraba las noticias para poder saber cómo escribirlas. Entonces yo de verdad que entré así por necesidad, de golpe, a lo bruto, a lo rápido, y para mí, sin embargo, fue una oportunidad de avanzar, de crecer, de tener una experiencia de vida que me lleva hasta hoy a lo que soy y a lo que estoy. O sea, pues me trajo acá, ¿no? I què més vas fer al diari de Jalapa? Què més vas escriure? Bueno, perquè ja vas escriure algunes coses que et van portar problemes. Sí, doncs sí, però jo era muy joveneta, o sigui, i molt ignorant, però al mateix temps vaig conèixer a gent que em va involucrar amb la sensibilitat social, amb la gent que no tenia veu, a la gent que patia, a la gent que perdia les seves coses perquè hi havia inundacions, perquè hi havia desastres naturals. O sigui que jo vaig començar a donar-les veu a aquesta gent i després que vaig canviar de diari, vaig arribar al diari de Jalapa. Ahir, al diari de Jalapa, em van a donar feines també socials, o sigui, la colònia, ¿cómo sería? El barrio. El barrio de una zona muy pobre, pues hacía ferias de la salud. Y yo iba a cubrirlas, o sea, yo iba a ver qué es lo que hacía. Entonces empecé a tener esa vinculación social. Después cambió la dirección del periódico, de ser una familia que llevaba ese periódico, cambió a una cadena, y la cadena se volvió mucho más importante. Y después de una negociación sindical y todo, yo llegué a ser jefa de información del periódico de Jalapa, del diario de Jalapa. Y iba a decir del periódico de Cataluña. Y entonces, que después trabajé en el periódico de Cataluña. Pero, hola, Lisa. Llavors, entonces he arribat a manejar a presentar molts de temes, a escriure sobre molts temes socials, i quan jo vaig arribar a ser la cap d'informació, vaig començar a donar-li veu a les dones, a donar-li veu a la gent que tenia necessitat d'expressió. I me va arribar molta informació. I la informació que m'arribava era informació que tenia que veure amb temes que abordava molts interessos econòmics, polítics i socials, i llavors em vaig convertir en una dona amb informació privilegiada, en una dona que tenia molts contactes. Després vaig ser subdirectora del periódico y després directora el año 2000. Para el año 2000 yo ya tenía como que manejo de muchas fuentes, pero claro, no eran las fuentes oficiales. No eran las fuentes que daban información desde el gobierno, sino eran las fuentes que hablaban de policías, de funcionarios, de gente que se coludía con el crimen organizado, con las situaciones más delicadas que había en el país y que tocaba intereses de otra naturaleza. Muchas veces ni siquiera era tan grave el tema, sino que tocaba intereses como, voy a poner un ejemplo, que era la falsificación de títulos. Que la gente pagaba a una universidad por hacer un título. Y eso ocurría. Bueno, entonces yo, en mi ingenuidad periodística, porque la tenía, insisto, venía de una familia humilde que no tenía un contexto social ni político importante, que no había tenido ocasión de prepararme en lecturas y en más que las que nos da a la universidad, que tampoco era mucha, pero había tenido la ocasión de vincularme con estos sectores. Y entonces, en mi ingenuidad periodística, yo publicaba todo. Sí, o sea, publicaba lo que me llegaba siempre y cuando lo verificaba con las fuentes adecuadas y con el medio adecuado. Y claro, la gente se empezó a enfadar
porque publicaba cosas que eran muy duras, que tenían que ver con cosas sencillas como esas que digo, y entonces hubo allí como empezamos como una molestia y yo me dejé llevar en esa avalancha del periodismo, pues a seguir publicándolas. Y claro, yo no era la dueña del periódico. La dueña del periódico era una cadena que era muy fuerte y muy potente, que tenía 60 periódicos en todo el país. Entonces las reproducciones de lo que yo escribía o lo que yo publicaba en el periódico impactaban en muchas otras áreas y lógicamente era incómoda, era una periodista incómoda. Entonces, pues yo pienso que eso provocó que algunos sectores de la población que se veían también alterados en su vida cotidiana comenzaran a amenazarme con acabar conmigo, me ponían leyendas como vieja hija de la tal, si no dejas de escribir lo que vas a escribir, te vamos a encontrar por allí, vas a aparecer en algún sitio, o ya sabemos dónde está tu hija. Yo tuve una hija después, que era muy joven, quizá venga aquí porque vive aquí, o quizá no porque le da impresión cuando yo cuento esto, porque me dijeron una de las cosas, ¿no? Mira, tu hija está jugando ahora en el parque. Si no dejas de escribir lo que vas a escribir, te vamos a dar. Las vamos a llevar. Yo decía, ¿quién sabe lo que voy a escribir? Tenía gente infiltrada también en el periódico. Y eso ocurre en todos lados. O sea, no vamos a ser ingenuos. O sea, siempre hay alguien que... ¿Pero qué temas eran los que provocaban tanto recelo por parte de estas personas? Sobre todo las situaciones económicas, los fraudes, los robos, o sea, el dinero público, el uso del dinero público. Mira, una noticia que yo di que va a ser muy molesta para Veracruz, pero yo quisiera decir que yo no quiero hablar de ese tema porque para mí todavía sigue siendo angustiante. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Un día repartieron ordenadores a todas las poblaciones rurales de Veracruz. ¿Para qué los repartieron si no había luz, no había energía eléctrica? O sea, son cosas absurdas. A mí me daba mucho coraje, decía, pero si hay tantas necesidades, ¿cómo es que? Porque seguramente alguien se llevaba los recursos de las comisiones de comprar cientos de ordenadores y llevarlos a comunidades en las que no había luz eléctrica. O sea, entonces, yo insisto, yo no quiero dar más tema a lo que fue, porque ocurrió eso. Yo pensé que no tenía derecho a sacrificar a mi familia y a mis hijas, sobre todo por este tema, y fui a hablar con el dueño de la cadena, que él me dijo, ¿sabes qué, Sonia? Vamos a hacer algo. Te quito de la función directiva y pongo a alguien para que dirija el periódico y ponemos tranquilidad a las cosas y tú sigues. Yo creo que lo hizo por dos motivos. Uno, primero quiero creer que por mí, o sea, por proteger mi integridad física, y otro, porque de esa manera no me tenía que indemnizar si me iba. Entonces, cuando yo me fui, cuando yo vi que después de un tiempo las cosas habían cambiado, la línea editorial había cambiado y yo seguía apareciendo ahí como la directora, me di cuenta que ya no era lo mío, ¿no? Que ya yo quería hacer otra cosa, yo creía en otras cosas y yo también soy muy rebelde. O sea, yo he sido muy rebelde y gracias a esa rebeldía es que he salido adelante, creo. Y debía haberme esperado, debía haber tenido paciencia, sí, quizá, pero no lo hice, entonces fui y renuncié. Y cuando renuncié me dijeron, muy bien, que te vaya muy bien. Y me vine para acá, sin dinero, tenía un terreno que habíamos comprado con mi hermana, que siempre me insistió a que ahorrara, a que tuviera algo para salir adelante, porque siempre hace falta, ¿no? Entonces lo vendí, me vine con ese dinero, pero yo había comprado una casa que tenía una gran hipoteca y entonces no la podíamos pagar y fue muy difícil. Los primeros años aquí fueron muy duros.
Porque hem de dir que a Mèxic hi ha molts periodistes que viuen situacions molt difícils, estan molt amenaçats. Ahir em vaig estar mirant el diari de Jalapa i vaig veure que hi havia un cas d'un periodista que ha mort aquesta setmana passada, el Carlos Castro, si no me'n recordo malament. Vull dir que és una situació que es reprodueix molt sovint y que han patit muchas personas, ¿no? Desde que yo me vine para acá, han muerto como 20 periodistas en Veracruz. O sea, no han muerto, los han asesinado. Entonces, yo digo, ¿qué caso tienen? Y esa situación, entonces yo he venido para aquí con mi hija pequeña, que ya tenía 5 años, y otra vez hemos repetido la misma situación. Hemos tenido que buscar una casa, nos hemos cambiado como 5 veces de casa, yo tenía que llevarla, un día hasta vine aquí por Paseo de la Exposición y no sé por qué tengo la impresión que te vi a ti. Sí, que hemos tenido charlas de una habitación o de un piso que... Sí, pero fue hace 23 años, imagínate. Entonces, el tema era que era muy difícil el vivir aquí. Y yo pienso, sí, es difícil vivir allá, es difícil vivir aquí, pero al menos aquí tenemos un marco de menos impunidad. Menos impunidad, porque ayer comenté con alguien que le dije eso, aquí hay menos impunidad que en México. En México el alto grado de impunidad que existe es lo que permite que se siga matando gente, lo que permite que se siga matando a periodistas, porque nadie es castigado. Porque a nadie se castiga por esos crímenes. En cambio, los periodistas sí que son castigados porque dejan de escribir, dejan sus casas, y se tienen que venir o se tienen que huir a cualquier otro sitio o dejar su profesión. Me parece gravísimo. Pero bueno, ese es un tema que tendrán que resolverse en México porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero entonces, vengo aquí, tengo la gran suerte de que tengo como angelitos en la vida. Siempre aparecen esos ángeles que me ayudan. Y uno de los ángeles que me ayudó me trajo al Periódico de Cataluña. Qué bueno. Y en el Periódico de Cataluña yo entré en la época de Antonio Franco, que era todo un gigante del periodismo, realmente, o sea, un hombre muy abierto. En todos los sentidos. En todos los sentidos, grandísimo. Y él me agarró simpatía, o sea, le cayó yo simpática, me decía gamberra, me decía bandida. La bandida de México, sí. Me decía, ya me vienes, cuando le traía algún detalle, ¿no? De un alebrije, una cosita de nada, me decía, ya me vienes a sobornar. Entonces, o sea, bromeando con México, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que me tuvo mucho cariño y yo, en aquel momento, claro, yo venía como la exdirectora del diario de Jalapa, entonces llegué al Periódico de Cataluña y en el Periódico de Cataluña pensaban que venía yo a ocupar un cargo, ¿no? Una posición de poder. Y yo lo que quería era encontrar una cueva donde desaparecer y que nadie me viera. Y eso creo que lo logré, porque un día hablando con él, le dije, después de una depresión, porque no crean que fue tan sencillo, en el 2004 conocí a Ferran Baile, y en el junio del 2004 y en abril del 2005 me hicieron una operación de emergencia que yo creo que venía fraguándose con todas esas frustraciones y esas decepciones y esas miedos que nos dan a las mujeres, y me operaron y a partir de allí tuve una depresión muy grande y ya no quería yo ir ni al periódico ni a nada. Vaya. Entonces, en ese momento hablé con él y le dije, ponme en un lugar donde no tenga que pensar mucho, solo trabaje. Y me puso en la agenda, que es un lugar en el que se trabaja muchísimo, pero efectivamente es un trabajo muy más mecánico. Se trataba de anunciar todo lo que pasaba en Cataluña, lo cual para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque me enseñó moltíssimes cosas de Catalunya que fins ara em serveixen. Aprendí jocs, aprendí activitats, aprendí que els dilluns no se feia ninguna activitat perquè eren dies complicats, i quan hem tingut l'associació de cultural la Bibliomusici Cineteca, jo he dit, doncs, els dilluns farem activitats.
perquè així els publicàvem en l'agenda. Llavors, crec que he donat la volta a tot el que venia, com deia, no? Tot és lo malo conviene o lo que viene conviene. Lo que conviene viene. Sí. y entonces, necesito un Kleenex si tiene algo. Entonces, gracias. Es que las emociones traicionen. Això, els problemes dels periodistes mexicans han fet que a Catalunya s'hagi muntat una organització que és la Taula per Mèxic, no? que ha donat suport a les persones amb aquestes situacions. No sé si tu vas tenir relació amb aquesta taula ja des de l'inici o com està la teva relació amb aquesta organització? No he tingut una relació estricta. Jo no he estat membre de la taula, però els he conegut des del principi, perquè una de les meves vocacions o inquietuds han estat Mèxic. Mèxic mai es va quedar atrás, o sigui, sempre ha estat present a la meva vida i sobretot que aquí també m'ha passat el mateix. Sempre he estat rebrent a la gent de Mèxic, o sigui, i sobretot a la gent que necessita alguna cosa, perquè la gent que no, y mejor que no venga, ni siquiera no la quiero, porque aquí en Madrid están Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, todos los presidentes de México viven en Madrid, pero ellos vienen con mucho dinero. En cambio aquí o a Madrid llega gente, estudiantes, gente que no tiene a veces ni con qué comer, pero que tienen ganas de superarse o tienen ganas de seguir estudiando. Y siempre hemos tenido una puerta abierta para esa gente, para que pueda seguir adelante también. Y creo que eso a mí al menos me llena de mucho orgullo, de mucho cariño, porque pienso que es mi manera de contribuir a la vida de los mexicanos. Entonces, con la Taula de Cultura, lo que he hecho es participar, la Taula de Cultura, no, la Taula per Mèxic, lo que he fet és participar de manera perifèrica. Te deia la vegada passada que, per exemple, hem fet activitats amb altres activistes de la taula que m'han convidat a participar fent recitals de poesia, fent exposicions, fent venda de productes a la biblio, o sigui, tot el que jo he pogut he participat. A més, quan venen periodistes, sobretot dones, anava a les xerrades o alguna vegada, però a poc el temps ha estat impossible de continuar amb això. Però sempre les he oferit l'espai per a fer treballs. Per exemple, nosaltres tenim ordenadors, tenim espais que poden ocupar com base per a fer la seva feina, però sobretot un espai de refugi, o sigui, d'acolliment. Sí, d'acolliment, on la gent pugui gaudir, perquè jo penso que és el que fa falta a vegades quan vens a un lloc nou, no conoces a... Estoy también hablando castellano porque hay gente que acaba de llegar aquí a Barcelona, y entonces, o sea, cuando llegan aquí a Barcelona, la gente viene quemada de nuestro país. Nosotros hemos apoyado a un centro cultural que se llama Centro Cultural Tecolote, que dirige una mujer que también debería estar algún día aquí porque ha hecho un gran trabajo de recuperación de gente y de archivos. Por ejemplo, el archivo Joan Tomás, aquí al Instituto del Teatro, aquí hay gente que está trabajando con ella. O sea, son un periodista que hizo la crónica cultural en México durante los últimos años. O sea, creo que tendría mucho que decir. Sí, Joan Tomás. Yo pienso que toda esa gente que viene, uno de ellos nos comentaba cuando llegó, se ponía en la Biblia así con su cigarrito y decía, qué felicidad tengo de estar aquí, porque aquí sé que no voy a encontrar una cabeza descuartizada a la vuelta de la calle. Entonces, son cosas duras, o sea, aparentemente son cosas menores, ¿no? Que son comentarios, no, es la realidad a veces de que viven en algunas zonas de México, no digo que en todas, pero es la realidad, y sin embargo, cuando la gente viene aquí, se encuentra con un refugio de paz. Entonces, no digo que aquí no haya cosas, ni que aquí no haya delincuencia, ni que aquí no haya impunidad, no. Ahí parlaven unes amigas i me deien, també aquí hi ha impunitat. Sí, però no als grads que hi ha al nostre país.
Sí. I això fa la És diferència. una cosa que donem per feta aquí, la seguretat, no? Sí. Entre cometes, però encara que ens queixem moltes Sí. vegades de que hi ha Sí. inseguretat, Sí. hi ha robatoris, Sí. però no té res a veure amb el Sí. grau d'inseguretat que hi ha a molts països del món, Sí. no? I això és una gran recompensa, no? Sí. Per Sí. les persones, no? Sí. Viure una vida tranquil·la, no? Exacte, que puguis tenir tus cosas, que puguis anar al carrer sin por, caminar sin miedo. Tenemos derecho a caminar sin miedo. Y no es fácil, porque mira, ayer, por ejemplo, mi hija vive en México y va a ir fue de Ciudad de México a Jalapa a hacer una negociación, y en el camino le van a aventar una piedra y van a romper el cristal de su furgoneta porque querían asaltarlas. Y dices, ¿cómo podemos vivir con tanto miedo en este país? ¿Cómo se puede estar allí? Entonces, son cosas que ocurren, ¿no? Son cosas que de la delincuencia común, por un lado, pero que se suma a otras delincuencias, a otros poderes, que hace que maten a periodistas, pero además que los encarcelen. Miren, hay otro caso de un periodista que encarcelaron hace como un mes, que lo encarcelaron por terrorismo. Por terrorismo. Ahora, un concepto que sí que es cierto que cambió en la Constitución o en las leyes mexicanas y que ha pasado por alto, porque esas leyes las hacen en medio del escándalo, de la violencia, de otras situaciones, y no las pasan por alto. Porque ese concepto, si lo metieron a la cárcel por terrorismo, es que existe en la ley. Ahora, que nadie haya protestado porque un acto de denuncia en una noticia sea considerado terrorismo, es lo más grave. Porque estamos a la altura de Estados Unidos, ¿no? O a la altura de esos países que se dicen democráticos, que no son nada democráticos. Entonces... Estàvem al Periòdico de Catalunya fent l'agenda cultural. I quants anys vas estar-hi fent aquesta feina? Jo vaig estar fent, no sempre a l'agenda, que vaig estar 11 anys. 11 anys. La veritat és que per a mi, després de fer... He fet moltes entrevistes a gent que feia coses aquí. Per exemple, si jo hagués fet una entrevista de mi mateixa, pues l'hagués penjada ara a l'agenda cultural del periòdico. O si ve la Cíntia i fa una activitat, o la Ani Caroní, o la Lisa, que presenta un llibre. O sigui, sempre escrivint de gent que feia coses culturals i positives. O sigui, que feia coses bones, perquè hi ha molta gent que fa coses que són interessants, que són bones, que són valioses, com tu, per exemple. Gràcies. I això, a vegades, als mitjans no es sap. No es destaca. No destaca. Y yo pienso que es lo que se debería destacar para que pudiera cambiar esta sociedad, porque siempre hablamos de violencia, de negatividad, y de México sobre todo se habla con mucha violencia de la violencia. Y yo pienso que no debe ser así, porque hay muchos mexicanos destacados, porque hay muchos mexicanos que vienen a cantar, que vienen a tocar, que vienen a bailar, que vienen a hacer conferencias, que vienen a presentar libros, o sea, hay un gran talento de México, pero no se destaca. Y yo pienso que si se empezara a destacar a nivel internacional ese talento, los delincuentes, los miserables que actúan por allá, estarían refundidos en el anonimato i nadie les haria caso. No? Vale, com vas tancar l'etapa del periòdico llavors? Com va anar que acabessis allà? Doncs a mi em va anar a canviar a una secció que era la televisió, donant la possibilitat, perquè va desaparèixer l'agenda, i llavors quan volien fer canvis em van posar en una secció que també podia desenvolupar i que també podia ser útil al diari, perquè era el més important, no? Que els treballadors estiguéssim ubicats en àrees necessàries o útils, però a mi em van posar a la secció de televisió del periódico. Yo no veo televisión, ni me agrada. O sea, me costaba muchísimo, porque además en el periódico se publicaba mucho deporte, mucho sport, molt sport, ¿no? Y la veritat és que jo del sport no me entero ni de la mitad.
Llavors, va costar molt treballar allí. Després vaig fer entrevistes a la gent de la televisió, de les sèries, a les artistes, a los humoristes. Va ser una etapa molt bonica, de molta feina y de molt aprendizaje, pero no era lo mío. Y yo me sentía cada vez más seca. Más que me iba marchitando como las flores tropicales de México, ¿no? Cuando las cambian de lugar. Y entonces sentía que ya mi labor periodística había dejado de tener el valor social que yo le daba y sobre todo que sentía que estaba como repitiendo, porque los periodistas, no sé si tú estás conmigo en esto, que tú también tienes mucha experiencia, a veces nos volvemos obreros del periodismo. O sea, nos convertimos en replicadores de noticias que da la televisión o de situaciones que ya han escrito tanto sobre eso, que dices, ¿tú qué interés tiene que entrevistes 10,000 veces al artista de moda o al que presenta un programa que ya todo el mundo está cansado de que debatan y digan y las tertulias esas famosas que aborrezco, ¿no? Sin sentido, que solo se pasan criticando que si aquel se hizo la liposucción o si aquel se hizo el novio de tal. O sea, yo no encuentro sentido en eso. Y entonces me parecía inútil el trabajo periodístico. Y hablando con Ferran, que siempre me ha apoyado, le dije que quería renunciar. Y que si había también estos retiros voluntarios que estaven haciendo. Exacte, perquè hi havia una crisi molt forta a l'empresa, no? Que van anar retallant els sous, acomiadant gent. Sí, a molta gent, de la gent gran, sobretot, que tenia molts anys, i ens anàvem quedant sols. I llavors jo vaig renunciar al periòdico, em van donar uns diners, agraïda, porque a México no van a donar ni aigua. I aquí, sí, aquí em van donar una indemnització que em semblava molt justa. Jo havia treballat 11 anys al diari, a Mèxic he treballat quasi 15 i res. O sigui que la diferència es nota, no? Llavors, Ferran va dir que sí, que ens ajustaríem. S'hem ajustat, penso que jo, encara que som uns derrotxadores perquè seguim amb l'associació cultural, perquè paral·lelament al meu treball del periòdico hem impulsat amb el Ferran l'associació cultural Bibliomusicinateca. Aquí anem ara a parlar d'aquesta nova faceta de la teva vida i del Ferran, no? I de la gran organització que teniu, la Bibliomusicinateca, al carrer Vilavilà, que teniu una trajectòria ja de quants anys? 15 oficials, però nosaltres en l'any 2006, amb una companya brasilenya, la Kel Camoese, hem obert per primera vegada l'associació per a fer un cabaret. Llavors, un cabaret de fin de curso de la seva escola, i llavors, a partir d'ahir, hem continuat fent activitats a porta tancada, molt selectiva per a la gent, per als amics, per als companys de l'escola, perquè al llarg d'aquest temps han passat molta gent. Ha vingut la meva filla gran, ha vingut gent de fora que ha aportat, ha vingut la Irma Quintero, que va ser otra mexicana que va morir l'any passat. O sigui, al llarg del temps hem viscut molts canvis i el 2010 hem fet una associació. I una associació cultural. I li heu dit Bibliomusicinateca, que és un nom que costa dir això, eh? A mi m'ha costat anys aprendre-m'ho, eh? Molt fàcil. Com és que vau arribar a aquesta idea de fer aquesta confluència de continguts? Perquè precisament està basada en el que ell tenia de patrimoni cultural, no? Que tenia una moltíssima quantitat de llibres, una moltíssima quantitat de discs, de revistes, de música i té encara. I llavors, quan jo vaig veure aquesta quantitat, no sé si qualitat, sinó quantitat,
vaig dir-li, hem de compartir aquesta riquesa, aquestes coses que tu tens amb la gent, almenys del Poble Sec. I hem començat així, encara que ha vingut molta gent de Mèxic també, o sigui que la gent de Mèxic no nos ha deixat, y siempre tienen una cosa que aportar, y siempre van proponiendo actividades, pero también han aportado otras personas de Latinoamérica, de Honduras, de Venezuela, como Cecilia, de todo arreu, de Argentina, que hacen talleres, o sea, de Chile, como Gerardo Huistú, o sea, siempre hay mucha gente que aporta, ¿no? Y entonces, gracias a eso existimos 15 años después, porque es una asociación independiente que se ha mantenido... ¿Té ajudes públiques aquesta associació? Ha tenido algunas ayudas públicas para programas específicos. El 2023 nos dieron una ayuda para organizar, viendo que nosotros estábamos metidos en todas las sopas y que organizábamos todas las cosas que podíamos, el ayuntamiento, el districte, les va proposar en aquel, llavors el Marc Serra, el regidor, es va proposar que se fessin càrrec de la mostra de tallers oberts artístics i artesanals que no s'havia fet des de feia molts anys, i 10 anys almenys, no menys anys, però era la 10ª mostra, i ens han donat un encàrrec i ens han donat uns diners. Ni molts ni pocs, però han estat massa bons. Però que en tot cas això és una història, diguéssim, dintre de tota la vostra trajectòria, no? Sí. Una situació particular, no? I en canvi, durant la major part del temps no heu tingut aquest suport. Tot ha estat de patrocinio privat dels socis, molts d'aquí presents, pero si no son socios se pueden hacer, si no son socios se pueden hacer, porque nos hacen falta. O sea, una asociación... ¿Cuántos socios sou y qui sou? Mira, tenemos una gran cantidad de socios honorarios y también tenemos una gran cantidad de socios que pagan, ¿no? Porque yo creo que tenemos, a ver, presumir sería demasiado, pero debemos tener unos 97 socios. Molt bé. Sí. Cada año se mantiene, ¿no? en este camino. Y queremos más. De hecho, estamos haciendo una rifa de un cuadro para los primeros 100 socios que se inscriban este año. Así que están invitados. Sí que se necesitan recursos, pero sobre todo lo que nosotros tenemos es primero un gran equipo. O sea, un equipo de trabajo que es bueno, que es sólido, que sirve, que funciona, que tiene también amor a la cultura, que es lo que nos une a las culturas. Porque lo que nos desune ya lo sabemos qué es, ¿no? La política, la economía, los intereses más grandes, macros. Pero lo que nos une es esa fuerza social que tiene que ver con los libros, con la música, con el cinema, con el arte y con todo eso que nos aporta socialmente la gente, ¿no? La comunicación. Y entonces tenemos este patrocinio, digamos, y sin duda no podríamos tener esta asociación sin el patrocinio de Ferran, que nos deja los locales, que no es poco, porque si tuviéramos que pagar un alquiler, ya no estaríamos, como muchas otras asociaciones que han tenido que cerrar, que han tenido que tancar, porque la qüestió, nosaltres sabeu, els que se dediquen a la gestió cultural, no és fàcil. Llavors, això ens va molt bé perquè nosaltres diguem que la independència ens permite fer el que volem, el que queremos. I què és el que feu? A veure, explica'ns, perquè sabem moltes coses així de passada, però segur que no ho sabem tot. Bueno, en el 2016, yo en el 2014 renuncio al periódico y me concentro a la cuestión de la asociación, porque mientras yo estuve en el periódico a veces no podía asistir ni a los actos,
porque los actos eran a las 7 y yo a veces salía a las 10 de la noche del periódico. Entonces era difícil. Así que lo que yo me empecé a concentrar es a hacer actividades. Una de ellas era exposiciones. Hemos clasificado los libros de la bibliomusicineteca, porque hay unos libros que son de librería, pero otros de consulta. Entonces los hemos clasificado, los hemos reubicado. Los locales no eran fáciles, hemos hecho infraestructura, hemos hecho también hasta escaleras, porque no teníamos escaleras, los locales son difíciles. Entonces también hemos hecho limpieza de las salas para crear una pequeña galería. Y esa galería pues tiene exposiciones al menos cada mes de diferentes personas a las que pedimos que sean socios, que tengan una lealtad para la asociación, porque si no podríamos invitar a cualquiera, pero no nos interesa, ¿no? Porque también tenemos la idea de que eso es una asociación cultural y que ofrece un servicio social. Luego, hacemos presentaciones de libros, hacemos relacionadas con todo el mundo. Nosotros queremos acercar a las culturas, que le perdamos miedo al diferente, que le perdamos miedo al otro, que tengan lugar, sobre todo las mujeres. Para mí es muy importante que haya un espacio para las mujeres. Entonces, hemos hecho conciertos, hemos hecho hasta pequeñas obras de teatro, lecturas dramatizadas, o sea, muchas cosas que nos llevan a decir que tenemos una presencia cotidiana. El año 2023 hicimos 200 actividades. 200 actividades es muchísimo. Tenemos sesiones de grupos como el grupo de radioactivos, que también eso ayuda a darle difusión a nuestras actividades, y al grupo de trabajo, que es muy buena labor la que fan los radioactius, o sigui que hi ha molta cosa al respecte. També hem fet petites obres de teatre, concerts, fem projeccions de pel·lícules cada divendres en la Bíblia, que assisten alguns d'aquí. També hem tingut clubes, el Club del Espejo, que era un club que portava el Antonio Inglés, que feia coses de coneixement interior, diguem, d'evolució humana, i era un club que tenia molta repercussió, sobretot en la gent que volia saber una mica més de si mateix, però al mateix temps relacionada amb els llibres, la música, el cine, i ell ho feia molt divertit perquè té una gran capacitat d'animació al respecte. Però després va tancar ese club i va obrir el simulador virtual, el vuelo virtual, que es deia Del Poble Sec al Cel, que és un bon nom, no? Perquè donava a conèixer la vida, sobretot de persones mexicanes, que són les que més a prop tenia, i les projectava amb un vol per la geografia mexicana. Després, primer hem tingut el Club de l'Òpera, que lleva Enid Negrete y Luis Casado, que es un coleccionista de ópera y un especialista en artes escénicas. Hem tingut el Club el Divendres de Poesia. O sea, aquests clubs s'han mantingut a lo largo del temps. La Tertúlia, que ha desaparegut amb el Daniel Rodrigo, que lo teníem també aquí, però que s'ha anat a Mèxic perquè s'ha enamorado de una mexicana, porque eso sí que hemos tenido también, romance en la Biblia. Han surgido muchas parejas a lo largo de estos años, también son parte de la producción de la Biblia. Y luego también hemos tenido el Club de la Tertulia, que terminó creo que hace 4 o 5 años, y que comenzó ahora con otro grupo de gente que también hacen los sábados las tertulias, y que es muy interesante porque uno no confía en que los grupos de debate y de conversas sean tan importantes, pero lo son. ¿Por qué? Porque ahí nos reunimos o se reúne la gente que tiene algo en común y que quiere compartirlo. Entonces son muy, muy bonitos. Tenemos clubes de escritura que desde hace muchos años se mantienen, y de ahí han salido publicaciones como la de Lisa, que recientemente presentamos, pero han salido de otras personas del barrio
pues eso, ocasión de aprender y también de compartir y de imprimir o editar o publicar un llibre. Això és el que t'anava a dir, una de les coses que feu és una editorial, no? Que sí, no en teníeu prou. Sí, no teníem prou amb això, però el 2022 ja abans s'anaven encarregant llibres perquè jo després de que vaig sortir del periòdico, aquell amigo que era el meu angelet que em va portar al diari, al periòdico de Catalunya, em va encarregar, em va dir, ja que no estàs treballant al periòdico, ara posa't a escriure un llibre sobre la meva tasca, no? La meva vida. I vaig escriure un llibre per encàrrec i a partir d'ahí he fet otro llibre. Podem saber com es diu aquest angelet? Sí, ya murió. Se llamó Domingo Muira. Es un nombre al que quise mucho. Tiene, como cualquiera persona, tenía sus lados oscuros y blancos, ¿no? O grises, pero la verdad es que para mí fue un ángel muy, muy, muy grande, porque primero me ayudó a venir aquí, o sea, es como si me hubieran impulsado, porque no tenía yo con qué, y él va a pagar de su bolsa los primeros meses que yo he estado aquí. Y luego él me va a contactar con Antonio Franco, Antonio Asensio y Antonio Franco. Sí. Entonces, ell va ser el que em va impulsar a fer aquesta biografía seva. Sí, porque me dijo, ya que sabes escribir, ya que puedes hacer esto, haz esta biografía. Y a partir de allí, como es que salieron otras biografías, yo escribí la biografía de él, pero también en el camino ya estaba escribiendo una biografía de un tenor mexicano, de Héctor Sandoval, que vive en Austria, o vivía en Austria, y que va a presentar en el año 2013, va a presentar hizo una representación de la Andrea Chenier en el lago de Bregenz, un lago que tiene un auditorio de 7,000 personas, y él era el protagonista, un mexicano, era el protagonista de esa ópera. Me parecía sensacional, entonces yo escribí un libro sobre él, lo publicamos y todos contentos. Entonces, nos dimos cuenta que estábamos publicando ya varias cosas, varios libros, y con Belén Rojas, que es otra venezolana, que también me ayudaba a editar y todo, dijimos, ¿por qué no crear una editorial? Y pues dicho y hecho. Y la meva cocina que está por aquí va a decir, ¿sabes a lo que te metes? Y yo no. No. Entonces, pues eso nos ha llevado a publicar 32 libros de diferentes personas del mundo, porque hasta una escritora de Mozambique tenemos. Entonces, la vocación nuestra, o la idea original, era publicar solo a mujeres. Pero nos hemos dado cuenta que que las mujeres casi no publican, porque les falta los recursos, les falta creer en su obra, nos falta a veces, porque las mujeres dedicamos mucho dinero a los hijos, la familia, la casa, las cosas, y pocas veces decimos, primero yo, después yo, porque no lo sabemos hacer, y porque es lógico, sino ¿quién mantiene este mundo? Entonces, entonces así ha sido. Entonces, hemos publicado una buena colección de mujeres, pero también hemos publicado una buena colección de hombres, que nos han ayudado porque esas publicaciones tienen un costo, y nosotros, como buenas mexicanas, hemos salido improvisadamente sin tener un presupuesto adecuado para hacer esta editorial. Lo hemos hecho con saliva. y a veces no salen bien las cosas, a veces nos equivocamos, a veces nos perdemos, pero dice que perdiendo se gana, porque aprende uno. Y entonces a veces publicamos cosas que no se venden, a veces publicamos cosas que dijimos, uy, no, pero bueno, lo hemos publicado, estamos orgullosas, estamos contentas, pero queremos seguir haciendo mejor las cosas y mucho más. Pero bueno, tenemos esa editorial que presentamos el 2022 y que este año nos llevó a ir a la Feria de Guadalajara. Tenemos la prueba. hemos llevado los libros de la editorial, los 32 libros de la editorial. Hemos estado amb el Gremi d'Editors de Catalunya, perquè també jo he pensat que si som una editorial independent
si tenim un vincle amb el gremi, es dona suport, perquè nosaltres no sabem moltes coses, i a més som estrangers, o sigui que això costa, costa una mica. I llavors això ens ha donat aquest suport que penso que és molt bo, perquè hem estat al stand del gremi d'editors i això ens ha donat visibilitat. Ens ha donat aquesta presència que necesitábamos, porque después incluso, antes habíamos estado en Frankfurt, y en Frankfurt hemos también presentado nuestros libros en el stand de España. ¿Por qué? Porque es el que nos abrió y es el que tenía espacio. Si hubiera tenido espacio el gremio de editores de Cataluña, hubiéramos presentado el gremio de Cataluña. Pero el gremio de España, a través del Instituto Cervantes, nos abrió el espacio en Frankfurt y nos abrió el espacio esta vez también en Guadalajara. Entonces estamos muy contentos, muy orgullosas. Es verdad que no todos podemos ir, o no todas podemos ir a Guadalajara, pero yo confío en que los haya podido representar, las haya podido representar, y sobre todo que impulsemos a más gente que pueda participar en estas experiencias que para mí han sido como diplomados intensivos, porque yo tampoco conocía mucho el tema, y esto me ha enseñado, me ha abierto una puerta, me ha relacionado, me ha vinculado con otros sectores, me ha enseñado lo que no tengo que hacer. O sea, que eso yo también, como siempre, voy ahí como dicen en mi país, como el Borras, me aviento como el Borras, que era un señor que se aventaba al abismo sin ninguna precaución, y yo pienso que esas cosas se tienen que aprender. Así que vi que alguien quería preguntar, ¿verdad? Ah, sí, ¿de cuánto suelen ser las tiradas de libros? Muy cortas, por una razón, porque nosotros imprimimos casi a demanda. Los libros, tenemos muchas solicitudes. En las ferias hemos tenido muchas solicitudes de edición de un libro o de publicación de un libro. Muy pocas solicitudes de compra de libros como tal. O sea, hay libros que se venden más y libros que se venden menos. Entonces nosotros partimos de una edición corta de 300 ejemplares, cuando mucho, cuando muchas veces hasta menos, porque depende del autor, depende de lo que tiene capacidad el autor, porque los que han publicado libros saben que si se presentan en los autores desconocidos, hay autores que son muy conocidos, que se presentan en cualquier lugar y la editorial les dice, seguro que va a vender miles, ¿no? Pero nuestros autores no. Nuestros autores son autores principalmente latinoamericanos, autores que no han publicado nunca, autores que son, y autoras sobre todo, que están haciendo su primera experiencia como escritores. Llavors, això fa que no podamos publicar, porque no nos queremos quedar con una base de un stock de libros que es innecesario. Primero, para el medio ambiente, y segundo, para la gente que escribe. O sea, no tiene caso, porque nosotros tenemos una librería de segunda mano que en el 2016 pusimos precisamente con algo que se llamaba Libro Solidario, una asociación que se llamaba Libro Solidario. Ese libro solidario nos ayudaba mucho porque se vendía en los metros, porque se vendía en otros sitios, pero desgraciadamente en el año 2021, después de la pandemia, tuvo que cerrar. La pandemia hizo mucho daño porque el metro impidió ya la venta en el metro. Entonces tenía un sistema de voluntariedad, cuando se pusieron las librerías solidarias ya había que contratar empleados, pagarles horarios, o sea, salarios, entonces era muy difícil que se mantuviera la librería, porque insisto, no se venden tanto los libros, pero nos ha servido mucho porque también hemos podido darles una segunda oportunidad a muchos libros que la gente del barrio nos ha ido donando también. Partimos de un excedente que tenía la librería nuestra, la asociación nuestra, pero la verdad es que la gente pues encuentra como que una manera de no tirarlos al contenedor directamente. Pasan por nosotros y nosotros nos encargamos de tirarlos a veces. Pues sí, porque no caben, es tanto los libros que se salen, y lo que no queríamos con nuestra editorial es que pasaran lo mismo, que publicáramos 500 ejemplares y después 200 los tiráramos al contenedor directamente porque no los querían ni regalados. No, pensamos que si vendes 100 ejemplares y luego te publicamos otros 100 y luego te publicamos otros 100 o te publicamos 300 porque lo consideras que los puedes vender, como ha ocurrido, o 500 como también otra persona. Hace poco me pidieron un presupuesto de 5,000 libros. Yo dije,
pues te los hago, pero te los llevas a tu casa, porque yo no tengo dónde guardarlos. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, yo te los publico y con un montón de gusto, porque además entre más libros publiquemos, más baratos salen, o bueno, entre comillas, porque el papel tiene su costo. Pero quiero decir que no se publica tanto. Son ediciones cortas. Y así hemos publicado, y la gente está contenta porque ha logrado vender sus libros, presentar sus libros. Lo que sí cuidamos es que sean libros bien escritos, que sean libros respetuosos, que sean libros que hablen de los temas que nos siguen interesando a nosotros, que son culturales, positivos, de superación. No nos interesa, aunque últimamente nos han pedido libros de cuestiones precisamente de México, de lo que está ocurriendo en México, de violencia, y yo todavía dudo, porque yo no quiero volver a meterme en el hoyo negro, que significa volver a tocar temas escabrosos. Yo ya salí de allí, tengo 23 años aquí, estoy haciendo otro tipo de cosas, y sin embargo, a veces me debato entre el compromiso social y decir, pero para eso hay otras asociaciones. Entonces lo que yo puedo hacer es un vínculo para ofrecerlo a otras editoriales que les interese el tema, porque tengo casos tremendos. El caso de una de mis compañeras periodistas en México que mataron a su hija, por ejemplo. Un ensayo sobre trata de niños en Veracruz. O sea, cosas graves. Y digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil tener que publicar eso. En canvi, tu et dediques també a escriure i fas poesia. Sí, no solamente, pero el hecho de que la poesía es uno de las artes más... La puedes hacer estando sentada mirando la cocina. O sea, claro, no necesita tanta dedicación, te sale un verso, lo escribes y luego lo corriges y lo trabajas y lo ves si te sale o no. Y yo lo que escribí la primera vez fue mis sueños con serpientes. O sea, realmente soñaba con serpientes y tuve una... Es algo muy mexicano esto, ¿no? Pues yo creo que sí. La serpiente siempre tiene un papel, ¿no? Sí, porque estos sueños se repetían en mí como una constante, y yo creo que sí, que los mexicanos tenemos la serpiente en nuestro escudo nacional. Entonces, ese escudo me hace que yo creo que me regresa a ese origen, pero yo desde muy pequeña soñé con serpientes. Y entonces cuando empecé a escribir una novela, y una de las dramaturgas y escritoras que es muy, muy prestigiosa aquí en Barcelona, Eva Ibernia, me dijo, ¿qué tienes escrito? Yo le llevé mi cantidad de sueños que tenía escrito, y él me dijo, porque tengo muchos sueños, y una de ellas es y me dijo, pues aquí tienes tu libro, escribe esos sueños, y los escribí. Y la primera vez que los escribí, porque este libro ha sufrido reediciones, era un libro que se publicó en italiano. Entonces, ¿Por qué en italiano? Porque un amigo mío que iba, Paolo Basurto, que pensé que podía estar aquí, pero ya es mayor y luego aquí también hace un poquito de frío, yo no le quise obligar a que estuviera, porque ya es mayor, pero un día viendo lo que escribía, porque es socio de la librería y pasaba por allí y me decía, ¿qué tanto haces? Y le digo, escribo. ¿Qué escribes? Mis sueños. Y me dijo, ¿me los dejas leer? Y que se los dejo leer con todo el pudor que me daba, y que me los traduce. Que los traduce al italiano, porque él es italiano, que los presenta a una editorial en Roma, que lo publican en Roma, y que me voy a presentar el libro a Roma. Entonces ha sido una experiencia muy buena, porque la primera edición se publicó en castellano y en italiano, tanto que el editor italiano no sabía de castellano, y entonces el libro en italiano está muy bien, pero el libro en castellano tiene errores. Entonces, bueno, yo decidí, cuando lo presenté en el Consulado de México, fueron dos artistas, una que ya conocía, dos artistas mexicanas, una que ya conocía en México, que había vivido en mi tierra, y otra que vivía aquí y no la conocía. Y entonces leyó mi libro, y un año después me trajeron sus ilustraciones.
Y entonces son ilustraciones que yo considero que son muy impactantes. Bueno, algunas son collage, otras son líneas muy suaves, pero todas tenían digamos que interés, y sobre todo habían sido tan generosas que me habían donado sus obras. Son 26 obras, o sea, no es fácil. Hicieron 13 cada una. Entonces me las dieron, y yo dije, pues lo mejor que podemos hacer es publicar un libro con sus ilustraciones. Claro. Y entonces decidí publicar el libro con sus ilustraciones, y este es el resultado. Entonces, ¿Nos leerás un poema? Sí, claro. Venga. De este libro tengo más de 600 ejemplares vendidos. O sea que esa es una... Les voy a leer un poema que se llama Cuculcán, porque lo abrí, así, al ahí se va. Cuculcán, la serpiente emplumada, se pasea por mi vida como si ésta no fuera privada. Mis ojos se dilatan, las pupilas florecen cual si de un embarazo se tratara. La serpiente pasea como el viento por las horas oscuras de mi vida. Me cuestiona, me carcome la mente enloquecida. ¿Por qué me hace falta pensar en la muerte? ¿Por qué necesito saber de la vida? Mis ancestros me hicieron de sombra y arcilla, de luces de bohemia y de sangre amarilla, indígena, pura raza, como un caballo árabe mezclado con español. Es un libro que yo creo que surgió porque yo tengo mezcla, ya lo ven, mezcla que yo creo que es negra, asiática y española. Una parte de mis abuelos iban de España, yo me apellido García, García, y mi papá se apellidaba Jácome, o sea, García Jácome, y Jácome es de Sevilla, o sea que hay una mezcla ahí muy grande de razas, y que yo digo que soy un ser no nacido en ninguna parte, como el agua, el cielo y el aire. Soy la tierra que no tiene principio ni final. Doy vueltas alrededor del sol y no estoy nunca cerca de nadie, ni siquiera de la luna. No sé de qué estoy hecha. Puedo ser fuego, humo, libertad. Soy espuma, pompa de jabón o nada. Molt bé. Y luego, gracias. Segur que algú té alguna cosa per comentar, per preguntar-li a la Sònia. És el moment. Digues. Sí, no, nada, rápidamente nada más que yo no me doy cuenta cómo pasa el tiempo, pero lo que sí es que después escribí otro libro, porque yo pensé que con este acababa el tema de las serpientes, pero escribí este libro que se llama Diosas, basada en todas las diosas de nuestra antigüedad mexicana que tienen que ver con las serpientes, como la Coatlicue, como la Coyolxauhqui, como ahora se me fueron los nombres por estar hablando tanto, pero hay muchos poemas, hay como 60 poemas que tienen que ver con estas mujeres indígenas que antes de la conquista española tenían una gran fuerza porque eran las diosas, y después fueron reduciéndose y fueron tapándose con la figura de la Virgen de Guadalupe, que también sigue siendo la patrona de México, no crean que yo soy guadalupana, por supuesto, aunque la verdad es bien compleja la relación de la guadalupana, porque la llevaron los españoles, porque esa figura viene de España. Entonces, ¿cómo es que entonces estamos diciendo que hay que pedir perdón a nuestros ancestros, ¿no? O que los españoles deberían pedir perdón. Sí. Entonces, yo creo que hay cosas que son discutibles, que son contradicciones. Contradicciones, y en esas contradicciones se encuentra el ser mexicano, precisamente. Claro. Yo dejo aquí también estos libros, si a alguien les interesa, pero sí que pasamos a las preguntas y a los cuestionamientos y todo lo que tenga. Venga, ¿quién se anima? Por allí. ¿Qué le llevaste tú o qué te llevaste tú
del periodismo a la actividad cultural? Pues eso que decía Lisa, que yo a través del periodismo tuve la gran suerte de conocer a personas, a actividades, a mundos posibles. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de viajar, cosa que si me hubiera quedado en otra actividad posiblemente no hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Y Juan, ¿no te ha visto? porque es muy caro viajar, porque es muy difícil viajar. Porque para una persona que tenía escasos recursos, que había nacido en un pueblo que no tenía ni agua ni luz, llegar a una ciudad, primero tan grande como la Ciudad de México, y luego a otra ciudad más pequeña, pero digamos apropiarse de la ciudad, yo creo que eso solamente a través del periodismo. Porque yo digo apropiarme de la ciudad porque efectivamente cuando fui directora del periódico tuve una gran repercusión social, política y bueno, económica sin duda, porque tuve un ingreso que nunca se comparó al ingreso que tuve en el periódico de Cataluña. O sea, yo cuando llegué al periódico de Cataluña ganaba más como la última redactora que si siendo directora del periódico, del diario de Jalapa. O sea, las diferencias son abismales. Y luego, por otro lado, tenía vacaciones, un mes de vacaciones, o sea, me hacían muchísimos días de vacaciones. Yo nunca había tenido vacaciones en el periódico. Tenía un día, medio día del sábado y medio día del domingo, porque siempre había que estar en el periódico. Yo lo que quería preguntar es que, bueno, que no també el català. No? Sí, hi ha gent que no, però hi ha gent que sí. No, el règim polític de Mèxic és estrany, no? Jo desconeixo. Però van agafar la gent de la república que va marxar exiliada i va ser un país molt obert en aquest sentit. No sé quin règim hi havia llavors i com ha evolucionat així tan malament. Sí. Perquè tot Sud-amèrica sí. Bueno, tot no ho sé, però una mica la idea global que tenim des d'aquí és que tot està malament, no? Doncs sí, hem tingut governs millors, altres pitjors, però la veritat és que el México ha ido evolucionando y a veces pienso que ha ido deteriorándose en una parte, pero al mismo tiempo con esas contradicciones, ¿no? Porque México es muchos Méxicos, no es uno solo. O sea, es tan grande que es imposible de abarcar. Entonces, en el norte se vive de una manera, en el sur se vive de otra, en la ciudad que es monstruosa, son casi 30,000 habitantes entre la ciudad y el Estado de México, ¿no? 30 millones. ¿Cuántos? Sí, 30 millones, perdón. 30 millones. 16 millones en la Ciudad de México. ¿Y en el Estado de México? Creo que eran 18. O sea, es muchísima gente la que vive en esa parte del territorio y demanda y requiere y necesita recursos naturales, protección, seguridad, sanidad, alimentación. Por ejemplo, muchos productos de diferentes partes del país tienen que llegar a la Ciudad de México. Los aviones llegan a la Ciudad de México. O sea, toda una serie de cosas que confluyen para hacer de ese país lo que es. Hay mucha contradicción. Por un lado, hay un sistema que intenta, por ejemplo, ahora tenemos una presidenta que por primera vez una mujer gobierna nuestro país. En un país tan machista como ha sido México, es todo un logro. ¿Qué podrá hacer Claudia Sheinbaum por eso? No lo sé, porque pobre. Tiene la rifa del tigre, como dicen, ¿no? O sea, se ha ganado, no sé. Y entonces, ahora, ¿se puede avanzar? Sí se puede avanzar, porque hay mucha gente que cada día, a pesar de la delincuencia, a pesar del cobro de derecho de piso, a pesar de lo que sea, levanta su persiana para vender pan, para vender tortillas, para vender alimentos, para vender ropa. O sea, ¿qué es lo que tenemos los mexicanos? Tenemos otra contradicción, somos unos grandes consumistas. Yo me asombro de la cantidad de cosas que compramos. Luego, tenemos muchos problemas sobre la marcha, los recursos naturales, el agua, en muchos lugares de México tenemos un problema grande con los recursos naturales. El agua escasea en otros lugares, a veces sobra,
como ahora recientemente el 10 de octubre, hubo unas inundaciones que causaron un destrozo en varias ciudades. O sea, no se sabe qué es lo que pueda pasar. Sin embargo, yo insisto, yo tengo mucha esperanza de que pese a todos esos problemas, los mexicanos hemos resistido a muchas cosas. Hemos resistido a la conquista, hemos resistido, bueno, ahí no hemos resistido, ahí nos hemos mezclado, ahí nos hemos mezclado, ahí hemos creado otra raza, ¿no? Y no es que la anterior haya sido la mejor, no, tampoco, pero la que se construyó es diferente y es la nuestra, porque yo soy mestiza, quisiera ser indígena, sí, quisiera ser pura sangre, como digo, sí, pero no se puede ya, porque tenemos una mezcla. Entonces, lo que digo es que hay muchas contradicciones y hay gente que es muy potente, hay mucho talento, insisto, con ese talento, y hemos sobrevivido a saqueos de nuestros presidentes, o sea, saqueos de nuestros gobiernos, y hemos resistido y seguimos adelante. Pues claro que podemos seguir adelante ahora. Claro que podemos llegar a ser un país y lo estamos logrando, porque a pesar de todo, México avanza lo que puede. O sea, hemos visto construcciones, edificios, trenes, cosas muy importantes, pero todo tiene un costo muy grande, porque somos muchísimos. Somos en total, creo que más de 100 millones de personas. O sea, ¿cómo darles sentido a toda esa gente que además tiene diferentes costumbres, diferentes lenguas, porque todavía subyacen las lenguas indígenas también, y ojalá se potenciaran, como aquí necesiten potenciar también el catalán. O sea, que yo pienso que todo això és una riquesa para tothom. M'hagués agradat parlar a mi otomí, zapoteco, náhuatl, però la meva àvia, que era una indígena, era una dona molt humil, en aquella època deia que això era ser gent sense raó, gente sin razón. ¿Por qué? Porque ella tenía creencias de humillación, de violencia también, de sumisión, por ser de educación. Exacto, porque a ella la humillaban por andar sin zapatos. Entonces, claro que ella quería que sus hijos y sus nietos pues fueran otra cosa, como todos aquí queremos que no estemos sujetos a nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso es un avance. Yo pienso que México tiene mucho que dar, que los que estamos fuera vemos quizá con más objetividad lo que está dentro, pero lo que está dentro también lucha mucho por estar. Yo tengo mucha familia allá y está allí firme y está fuerte, y yo deseo que sigan así, porque solamente ellos van a mantener este lugar. Si hay interés político, fantástico, pero si no, son la gente la que va a hacer las cosas. Sí. Voy a hacer una pregunta, Sonia. Quería agradecerte tu relato, ¿no? Porque desde el privilegio en el que estamos, muchas veces no somos conscientes de las cosas, ¿no? De que en periodismo tenemos una visión como romantizada, ¿no? Del periodismo. Sin embargo, así te hace salir huyendo porque eso, ¿no? Si metes el dedo en la llaga, pues a veces puede ser peligroso, ¿no? Y piensas que, bueno, que los periodistas que corren riesgos son los que son corresponsales de guerra, pero no es así, ¿no? Depende del lugar del mundo donde estés y en el lugar que estés investigando y lo que escribas que pueda ser cuestionado desde las altas esferas o seas un poco crítico con la política o tal, puede hacer como cambie tu vida radicalmente, como nos has comentado, ¿no? Es decir, a veces no somos conscientes de lo afortunados que somos muchas veces, de lo que damos por sentado que tenemos, y cómo eso puede hacer que nos cambie la vida y bueno, que para ti fue un gran golpe, pero para nosotros, para mí ha sido muy afortunada de que hayas venido y hayas podido conocer y de formar parte de la asociación. De la Cineteca, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? De cómo a veces tienes
Sí. una visión, depende De cómo te vaya. Exacto. Sí. No, y el periodismo es una de las labores más necesarias en la vida de todos, de todas, porque gracias a eso se conocen las situaciones que se viven. ¿Qué es lo que pelean los periodistas de Gaza? ¿Qué es lo que pelean los periodistas de Venezuela ahora? Que dar a conocer los hechos. O sea, esa es la labor del periodismo, mostrarle al mundo lo que está pasando, a lo mejor fragmentada, a lo mejor desdibujada, pero ellos están viviendo un pedazo de realidad y es lo que quieren contar, pero no los dejan, y el periodismo es una necesidad. Es una función social. Es una función social. Lo decíamos el otro día, no recuerdo si con Joan Ferran, que el periodismo, además de ser un negocio, porque es un negocio, porque hay que vivir, hay que pagar papel, hay que, qué sé yo, a reporteros, a personal, a infraestructura, a talleres, a lo que sea, y a la publicidad, también es un servicio social. Y como tal, tiene que mantenerse, porque si no, entonces, ¿quién va a ser el contrapeso de esa autoridad? No? Molt bé. Ho deixem aquí, continuem fent el vermut allà al costat i continuem parlant. De moment fem un aplaudiment.